sus propuestas, su mirada de ciudad en el tema que estamos tratando. Y luego habrá permeabilidad para algunas preguntas de parte de ustedes a los candidatos, así que desde ya en las carpetas que se les ha entregado, si tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta, nos las pueden trasladar aquí al escenario para poder hacérselas a los candidatos. Muy bien, sin más preámbulo, Enrique Cornejo, comienza usted. 10 minutos y buena suerte. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores por este evento, por invitarnos y por supuesto lo que ya siempre hago y seguramente compartiremos con Manuel, qué pena que otros candidatos no acepten estas invitaciones. Me parece una falta de respeto a toda la ciudadanía, lo digo porque lo estamos viendo reiteradamente. Dicho esto, Lima es una ciudad con casi 10 millones de habitantes, por ahí, según el nuevo censo un poco más, pero que a lo largo de sus décadas del último siglo, podríamos decir, no ha tenido una visión, un proyecto, un plan, un orden y ha también tenido problemas durante varios de estos periodos y sobre todo en los últimos, de una tremenda falta de liderazgo. En consecuencia, sin proyecto y sin liderazgo, tenemos una ciudad que está bastante desorganizada, con mucha improvisación y con un caos que se ve en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo primero que tenemos que hacer entonces es empezar a ponernos de acuerdo, más que solamente en plantear cosas, sino ponernos de acuerdo cómo organizamos esta ciudad de una manera planificada, ordenada, como lo han hecho muchas ciudades del mundo. Y solo pongo el tema del transporte, por el tiempo después seguramente podré entrar a otros temas. Si técnicamente en el tema del transporte se dice que cuando una ciudad tiene ya 1 millón de habitantes debe haber resuelto qué hacer con su sistema de transporte público. Y si cuando tiene 3 millones de habitantes debe haber implementado ese proyecto y puesto en ejecución, como lo hicieron hace muchísimo tiempo Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, por mencionar ciudades cercanas de América del Sur. Entonces Lima, que tuvo hace cerca de 40 años esa población, está atrasada 40 años en su sistema de transporte público. Y por lo tanto, el objetivo fundamental que debería ser que no usemos un auto particular, por lo menos prioritariamente, sino el transporte público, no puede ocurrir en este momento porque no lo tenemos ni presente, ni articulado, ni suficiente. Entonces, una primera tarea de hoy, pero con miras, con proyecto de largo plazo, es tener un sistema de transporte público. Sistema significa que la línea del metro que ya existe, más las nuevas, más el metropolitano con sus correcciones, más los corredores con sus correcciones, más los futuros trenes de cercanía, taxis, etcétera, formen parte de un esquema organizado, con objetivos, con criterios, donde cualquier ciudadano pueda subirse en cualquier parte de Lima y formar parte del sistema, no como ahora, que tiene que tomar 3 carros para llegar a su destino, ¿no? Donde tengamos un sistema único de recaudo para tener una tarjeta y hagamos las combinaciones que correspondan. Y lo más importante, con personas, porque son las personas el objetivo de la función pública, que tengan menos tiempo dedicado al transporte y más tiempo dedicado a su vida, a su trabajo, a su deporte, a su recreación. Ese es un concepto que lo pongo como ejemplo de cómo hay que mirar la ciudad. Entonces, a partir de este concepto, siguiendo con la línea, digamos, de acción, un alcalde o una autoridad municipal en los próximos 4 años tiene que impulsar e iniciar este proyecto. No lo va a terminar en 4 años, sin duda, pero tiene que iniciarlo y convertirlo en una política de Estado. Yo pienso que para hacer esto tenemos que tomar conciencia del concepto de sistema, pero además empezar a hacer algunas acciones ya. He estado caminando hace unos momentos hace unas cuadras de aquí con muchas personas, preguntando, escuchando, y el problema principal que tenemos es que lo que hoy tenemos no está articulado. Entonces hay que articularlo. Por ejemplo, ese corredor azul que empieza en una calle en el RIMAC tendría que estar cerca de una estación del metro, del metropolitano, tendría. No sé por qué no lo diseñaron así. Técnicamente tiene que haber por lo menos entre modo de transporte uno y otro, pues por lo menos 100 metros, 200 metros, 300 metros sería lo máximo, de manera de empezar a hacer conectividad. Y hoy día, un ciudadano que antes de la reforma del transporte tenía un vehículo que, por cierto, era antitécnico, contaminante y lo llevaba por 3 horas desde Puente Piedra a La Molina, hoy día aquí tiene que tomar 3 carros para llegar a La Molina. Entonces, le hemos complicado la vida a la gente en lugar de facilitársela porque no lo hemos hecho con un criterio integral sistémico, que es como debe hacerse. Y esto implica una cuestión política.
Basta ya de compartimentos estancos. Esto es mío, esto es del otro, esto tiene un color, esto tiene otro color. Cuando llego lo del otro no sirve. En nuestro plan de gobierno hemos puesto un capítulo de las buenas obras de anteriores alcaldes que continuaremos. Y por supuesto hay buenas obras de todos los alcaldes. Entonces, concepto de políticas de Estado es un tema que también está muy presente en nuestro planteamiento. Pero la ciudad, estamos hablando de desarrollo urbano, tiene que ser una ciudad que se reordene. Solo quedan 2 áreas libres en Lima para desarrollar proyectos nuevos. Las Pampas de San Bartolo y Ancón. Y eso, que ya la vamos perdiendo. Áreas verdes, tenemos un poco más de 3 metros cuadrados por habitante. Las organizaciones internacionales hablan de por lo menos 8 o 9. Podríamos hacer un esfuerzo de consenso para duplicar esas áreas verdes, siempre y cuando utilicemos recursos que hoy subutilizamos. Por ejemplo, nosotros producimos alrededor de 23, 24 metros cúbicos por segundo de desagüe diario, y entonces esos desagües, felizmente, esa es la buena noticia, hoy día son tratados por la planta de la Tahuada en el Callao y por la planta de la Chira en Chorrillos. Sin embargo, cometemos algo que un japonés y un habitante de Singapur diría, ¿cómo puede ser? Botamos casi todas esas aguas tratadas al mar, tratadas. Es decir, bien por el mar, mal por nosotros, ¿verdad? Yo quiero, por lo menos en 4 años, retrotraer 5 metros cúbicos de la planta de la Tahuada. Y con eso, y con una inversión pequeña en red de distribución secundaria, regar toda la zona norte posible. Esto es una cosa absolutamente factible, tenemos el recurso, simplemente es cuestión de poner la visión en ese tema, de usar recursos disponibles para esto. Volviendo al transporte, la representante de la CAF hace un momento, porque no he estado presente, pero sí he estado siguiéndola por el internet, acaba de decir algo muy importante. Y yo lo aprendí de la CAF, porque la CAF fue la que financió con $200 millones el proyecto de la línea 1 del tren. Lo primero que me dijeron es, ni se les ocurra poner el pasaje o el peaje como condición de competencia. Es obvio, ninguna ciudad del mundo tiene transporte público con precios o pasajes o peajes que estén a libre albedrío del mercado. Por lo tanto, concuerdo plenamente, necesitamos tener un concepto de subsidio porque es un bien público y tiene que ser declarado por bien público por si no está claro el asunto. Y entonces tenemos que hacer como que el tren. El tren vale $1.50 el pasaje, pero el costo es cercano a 4 soles. La diferencia se subsidia. De manera que cómo se soluciona el problema del peaje de Puente Piedra o del pasaje del metropolitano, que ya está en $2.50 soles, ¿no? Simplemente cambiando esos contratos de concesión, propuesta que hago, de un concepto de autofinanciado, que no sé por qué, quién asesoró eso, ¿no? A un concepto cofinanciado y por lo tanto incorporar fondos públicos para el subsidio. Como el municipio no le va a alcanzar, este socio necesariamente tiene que ser el gobierno nacional, porque el gobierno nacional además está afincado en la ciudad de Lima y son vecinos que tienen que colaborar con la ciudad. Quien diga otra cosa puede ser muy efectista, pero no está diciendo algo posible de realizar. Y como el fondo de fideicomiso, porque se ha paralizado el peaje en Puente Piedra, no está funcionando, entonces no hay financiamiento ni flujo para avanzar rápidamente la autopista Ramiro Prialé ni para terminar la obra del Derby, y yo no sé por qué no inaugurar la obra de Benavides. Entonces tenemos ahí un tema muy concreto que hay que resolver y otros varios conceptos que nos deja el alcalde saliente como pequeños regalos para quien lo suceda. Uno es que el contrato de concesión del metropolitano no se ha iniciado. Entonces Lima tiene que esperar 10 años más porque el Estado municipal no cumplió su tarea y faltan algunas obras que en una adenda fueron agregadas y que corresponden a la infraestructura con estaciones entre Chimpuoyo y Naranjal, y sin eso no puedo exigir a los concesionarios que me tengan nuevas unidades, más unidades en hora punta, porque las obligaciones del concedente, el municipio de Lima, no están cumplidas. Un tema muy complicado. Tema muy complicado, pasando rápidamente, me quedan 2 minutos, pasando rápidamente a un tema de hoy día, ¿no? 2 temas de hoy día, para que el debate posterior pueda ser interesante. Primero, hoy día ha habido un accidente lamentable, creo que con fallecidos en La Molina, ¿no? De manera que tenemos que pensar en la gente. Ese túnel de La Molina no hay que estudiarlo tanto y hay que hacerlo ya, ¿no? Y hay que hacer otras obras más. Pero un segundo tema, hoy día también están rematando el mercado de frutas. Un mercado de frutas que es todo un tema muy importante para el abastecimiento de la ciudad y se está rematando en un periodo en el que sale ya la autoridad porque se le ha dado a la Caja Metropolitana la condición de remate de un préstamo que no ha hecho. Me parecen 2 señales, una evidentemente un accidente, pero también evidencia de una situación de mal planeamiento y en segundo lugar una acción que evidentemente no se debería hacer. Concretamente,
el proyecto que nosotros tenemos es empezar a trabajar esta ciudad de manera ordenada para lograr modernidad, una Smart City, por supuesto, podemos hablar de eso más adelante, una ciudad más saludable, con espacios verdes, que hay que reinventar en algunos aspectos, porque la ciudad prácticamente ya está hecha en un 90%. Ojalá podamos reinventar de consenso siempre algunas manzanas y convertirlas en mega manzanas con espacios, digamos, públicos más adecuados. El concepto debe ser que hagamos de una Lima unicéntrica una Lima policéntrica, donde no todos tengamos que ir hacia el centro, sino tengamos en el sur, en el norte, en el este, todos los elementos que nos permitan trabajar, estudiar y tener nuestros servicios cerca de la casa. Hacia ese concepto debemos ir, debemos también hacer otras cosas, pero por el tiempo prefiero quedarme aquí. Una ciudad moderna, ordenada, segura, con liderazgo, con proyección, y esa es una tarea que tiene que empezar pronto porque la gente perdió la confianza y no cree que ya se pueden hacer cosas. Y hay que remontar esa situación psicológica actuando, aprovechando de que estamos en el Día de la Gestión Pública, desde mi punto de vista y mi experiencia con 3 temas. Primero, transparencia, lo que significa lógicamente no corrupción, pero también cumplir con lo que se promete. También tener, digamos, transparencia en la acción. Segundo, eficiencia para hacer bien las cosas. Y tercero, pienso que es importante, tiempo, oportunidad. El costo de oportunidad de no hacer las cosas hoy es muy alto para 1 o 2 generaciones y nos corresponde en la política, y eso es difícil, hacer transparente, eficiente y rápidamente las cosas. Muchas gracias, Enrique Cornejo. Brevísimamente, antes de darle la palabra a Manuel Velarde, recordarles que en la bolsita que se les ha entregado cuando entraron al auditorio, hay un pequeño formato para las preguntas que pueden, por favor, trasladar aquí al escenario para que Enrique y Manuel puedan contestar. Manuel Velarde, su turno. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, y coincido con Enrique Cornejo, ¿no? Digamos, una de las cosas importantes en una campaña electoral es justamente dar a conocer los mensajes, discutirlos, ponerlos a prueba, para que quien salga ganando al final de cuentas sea la ciudadanía, ¿no? Pero cuando hay candidatos que no quieren debatir, que no quieren dar la cara, que además copian sus planes de gobierno, obviamente yo entiendo por qué la población está así y por qué nuestra ciudad está así, porque básicamente ha estado eligiendo en base a un oscurantismo político, electoral, y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy día la relación con el ciudadano y las autoridades está completamente desgastada, ¿no? Y entonces, si nosotros no damos ese ejemplo, obviamente va a seguir manteniéndose este tipo de tendencias que, al final de cuentas, quien paga los platos rotos son los ciudadanos, son las ciudades, son las instituciones. Entonces, desde aquí un llamado a todos los candidatos a que den la cara, pues, ¿no? Bueno, nada, empezamos con un planteamiento que yo lo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestra ciudad? En nuestra ciudad, en Lima, estamos viviendo un gran proceso de ventana rota. Y por donde lo mires. Y ese proceso se agudiza todos los días. No es una casualidad que en nuestra ciudad cada día el tema del transporte público sea peor. Si hubiésemos tenido esta conversación hace unos años, hubiéramos hablado de pérdida de tiempo de repente 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Hoy día estamos hablando de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y si tenemos esta conversación, si es que no se hace algo con el transporte público de acá a unos años, vamos a estar hablando de más horas, más pérdidas de tiempo, más pérdida económica. Entonces, hoy día nuestra ciudad tiene problemas de limpieza de basura, tiene problemas de transporte público, tiene problemas de violencia, de delincuencia, de eliminación de áreas verdes, de eliminación de espacio público, de contaminación ambiental. Es decir, estamos cayendo cada día más en justamente lo que debemos revertir a partir de generar un verdadero gobierno en la ciudad, que es calidad de vida, bienestar. Para eso existen los gobiernos. Y entonces, cuando vemos, como digo, qué es lo que está pasando en la ciudad, estamos desde todo punto de vista mal. Y si eso lo traspolamos a la política nacional o al país, estamos en el mismo proceso. Y eso es lo que tenemos que revertir. Y obviamente todo esto agudizado con los temas de corrupción. Porque el hecho de que no exista una ciudad ordenada, que no exista un buen servicio de limpieza pública, que no exista un buen
transporte público y todo lo asociado a justamente las condiciones adecuadas de vida en una ciudad, están asociados a los temas de corrupción, porque han habido unos pandilleros del poder que se han apropiado de los gobiernos, que se han apropiado de las instituciones para beneficiarse personalmente, en vez de haber justamente trabajado para la población, y ellos son los grandes traidores, porque han justamente traicionado la confianza del pueblo. Y por eso estamos viviendo en estas condiciones. Lo que Lima necesita es un verdadero gobierno. Lima hasta ahora no ha sido gobernada, ha sido administrada, ha sido gestionada, pero no ha sido gobernada. Y eso es un tema inercial, que ya asumimos que un gobierno local o un gobierno metropolitano tiene que reducirse a ciertas cositas, en vez de justamente ver todo el panorama de que le corresponde a un gobierno municipal, explotando todas sus competencias. Y entonces nos hemos acostumbrado a tener alcaldes que hacen aquí un fuego artificial por aquí y otro por allá, y se les llama exitosos, cuando dejan botado y dejan de lado el resto de sus competencias. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? La ciudadanía. Por eso hoy día nuestra ciudad no genera progreso, no genera oportunidades, no genera empleo, crece la pobreza, crece la anemia. Todos esos frentes tienen que ser abordados desde un gobierno, en este caso metropolitano, o desde un gobierno distrital. Pero eso no ha sido la situación. Y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo en la ciudad, un gran proceso de ventana rota. Eso es lo que yo quiero cambiar. Eso es lo que yo quiero que cambie y que se transforme. Obviamente, dos temas principales que nos agobian a cualquier persona que vivimos dentro de la ciudad de Lima, donde estemos parados. Si estamos parados en Villa María del Triunfo, si estamos en San Martín de Porres, si estamos en Lince, Magdalena, Miraflores, congestión vehicular y seguridad ciudadana. Me voy a centrar en el tema de justamente congestión vehicular. El transporte público hoy día no aporta a reducir la congestión vehicular, simplemente lo agrava. ¿Por qué? Porque está funcionando al revés. Hoy día el sistema vota usuarios a que utilicen un medio distinto de transporte. ¿Cuál es ese medio? La gente, como sabe que hay un transporte público malo, inseguro, que no tiene calidad y no es eficiente, prefiere usar su carro y prefiere perder en su carro las horas movilizándose. Eso es lo que tiene que cambiar y volverse a ordenar. Es decir, en vez de que el sistema de transporte público bote gente, la tiene que captar. Entonces, ¿cómo la vamos a captar? Generando los incentivos en el transporte público para que la gente diga, prefiero irme en el transporte público que utilizar mi carro. Y así, además, aporto a que haya menos contaminación ambiental, a que haya menos congestión vehicular y todos los beneficios asociados a esto. ¿Cómo hacemos que la gente diga, prefiero irme en transporte público hoy? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es promover que donde pase transporte público hayan carriles exclusivos. ¿Por qué? Porque eso es un privilegio al que decide usar el transporte público versus su auto, el que se desprende de una comodidad, entre comillas, y prefiere apostar por un beneficio comunitario, el carril exclusivo. Hoy día, el transporte público no pasa por un beneficio en términos de ola verde. ¿La ola verde dónde está? Todos sabemos dónde está, beneficiando al auto privado. Entonces, otra vez el mensaje está equivocado ahí. Queremos que la ola verde beneficie al transporte público. ¿Para qué? Para que no esté parando en todos los semáforos, en todos los cruces. Hoy día los paraderos en algunos sitios no existen, en algunos están en muy malas condiciones, terminan siendo focos de delincuencia y de violencia. Eso también se tiene que retomar y los vamos a construir. Buenos paraderos, con buenas plataformas de embarque y desembarque, porque hoy día básicamente los usuarios están arrinconados así, a veces en una veredita o a veces en la misma pista, ¿no? Eso no puede suceder, porque eso otra vez expulsa gente del sistema. Y por otro lado, unidades de mayor comodidad, más seguras, más modernas, porque hoy día también hay un problema de ese tipo. Eso también hace que la gente prefiera otro medio de transporte y no el transporte público. Entonces tenemos que fortalecer el transporte público dando privilegios. Hoy día los ciclistas, la mayor cantidad de ciclistas está en San Martín de Porres, en San Juan del Lurigancho y en Los Olivos.
Esos ciclistas hoy día no tienen ningún tipo de condición de seguridad, no tienen ningún tipo de infraestructura que les dé facilidades. ¿Por qué? Porque todos los presupuestos en las gestiones anteriores han sido destinados a darle mayores facilidades al automóvil, construyendo bypasses, construyendo viaductos, ampliando carriles, destrozando y talando árboles en el camino, ¿no? Eso es lo que no se puede permitir. Los presupuestos tienen que distribuirse para generar una ciudad que dé opciones de movilidad, cosa que hoy día no la tenemos. No podemos invertir todos los presupuestos en favorecer a un 15% de usuarios de automóvil cuando son la minoría, y no a las grandes mayorías que tienen que tener las distintas opciones de cómo movilizarse en la ciudad. Entonces, cuando yo hablo de ciclovías, yo voy a construir la ciclovía más moderna e increíble de Sudamérica para unir toda la ciudad. Y así nuestros jóvenes van a poder tener un medio sano, ecológico y barato para ir a su chamba, para ir a su centro de estudio. El sábado me fui desde mi casa hasta Los Olivos, usando la ciclovía universitaria. El tramo que me tomó mayor tiempo para llegar fue el de mi casa a la Universidad Católica, que es donde empieza la ciclovía. Pero de ahí a Los Olivos me tomó 15 minutos. Entonces hay que promover justamente las ciclovías, porque además hay un problema. Al no tener justamente una modalidad eficiente para los viajes cortos, que son esos que no duran más de 30 minutos o 6 kilómetros, se están haciendo hoy día en auto privado. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque eso aumenta la congestión vehicular. Si nosotros damos posibilidades e incentivos para que hayan otras modalidades de movilidad en nuestra ciudad, ese porcentaje que hoy día usa auto privado para ir a comprar pan a 10 cuadras de su casa, lo vamos a mover a otra modalidad más sustentable y más acorde con el tipo de viaje que es el viaje corto. Otro tema, los peatones. Hoy día los peatones estamos arrinconados en nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces yo quiero veredas más seguras, más amplias, justamente para darle caminabilidad a la ciudad, porque eso tiene un efecto económico importantísimo además, importantísimo. Eso dinamiza el comercio y obviamente hace que los peatones, que somos todos al 100% en algún momento de nuestro desplazamiento, tengan las condiciones adecuadas para movilizarse dentro de la ciudad. Obviamente con cruceros peatonales que se respeten, porque hoy día en algunas partes donde están señalizados, porque deberían haber más, ni siquiera cuentan. Ese es el tipo de ciudad que yo quiero. Eso es por lo que yo estoy participando y quiero ser el próximo alcalde de Lima para que esto cambie. Un minuto para cerrar. Manuel, un minuto para que redondees. Bueno, como digo, el tema, lo que tenemos que generar es una ciudad que genere los incentivos correctos. Hoy día no genera los incentivos correctos. Hoy día nuestra ciudad da los mensajes equivocados, ¿no? Y obviamente el tema de la congestión vehicular no solo pasa por solucionar un tema de transporte público, también hay un tema de planeamiento urbano, que es importantísimo. Aquí no hay una bala de plata para combatir la congestión vehicular. Hay que hacer un planeamiento urbano adecuado, hay que implementar políticas de gestión de estacionamiento, porque Lima hoy día no las tiene. Hay que implementar políticas de gestión de tránsito, porque hoy día Lima no la tiene. Y también hay que aplicar políticas de movilidad sostenible. Las ciudades tienen que durar para siempre. Y si no empezamos con políticas de sostenibilidad, a quien vamos a perjudicar hoy, porque de repente nosotros estamos viviendo en buenas condiciones, son a las futuras generaciones. Y eso es lo que yo no quiero. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido mucha suerte porque son las 10:17, tenemos 13 minutos para que tanto Enrique como Manuel puedan responder sus preguntas. Sí les pediría a cada uno de ellos entre 1 minuto y 1 minuto y medio, por favor, para responder. Muchísimas gracias. Enrique, pregunta el señor, alguien aquí me pregunta, ¿cuál es su propuesta para combatir la inseguridad en la ciudad de Lima? Es verdad que no es un tema eminentemente municipal, pero hay competencias que ustedes tienen que resolver. A ver. Sí, dos cosas que puede hacer el alcalde, porque estamos escuchando cosas desde comprar 2.000 patrulleros hasta crear una nueva policía, que bueno, pueden ser interesantes en la academia, pero en realidad, dos cosas. Primero, cumplir la ley y liderar el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, lo cual implica darse el trabajo de convocar a los 42 alcaldes distritales
los comités vecinales que andan desunidos en muchos distritos, la actividad privada, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y hacer una sinergia que permita trabajar con ventaja desde el Estado y la ciudadanía frente al delincuente, porque hoy es al revés. El delincuente es el que tiene la ventaja de la sorpresa, de la ley que le da impunidad en algunos casos, y finalmente de la reacción que siempre es tardía. Y en segundo lugar, tarea fundamental y esencial de un alcalde en el tema de la inseguridad, prevención. Y eso implica tres cosas desde mi punto de vista. Educación en valores, volver a poner el curso de educación cívica en los colegios, implica esquina que tenga violencia, raqueteo, bujía, droga, deporte, recreación y cultura. El deporte será un aspecto fundamental de mi gestión. Quiero volver a los interbarrios, a los interescolares de todos los deportes. Jóvenes que estén entretenidos en estos temas ya no estarán pensando en droga ni en violencia. Y algunos hasta podrán jugar en box si quieren pelear, ¿no? Pero, y el tercer elemento, mercados que venden robado, prohibirlos. Y hacer un trabajo para que haya una reconversión de los cachineros que están en este tema. Y por último, calle oscura, calle iluminada. Muy bien. Señor Velarde, Ada Chafloque le pregunta, ¿cuál es la propuesta para solucionar el transporte informal y las sanciones reales para los infractores del transporte público, papeletas, etcétera? Bueno, yo lo que quiero es resolver el problema del desplazamiento de las personas en la ciudad. Hoy día no tenemos un sistema que funcione de manera operativa. Hoy día tenemos el metropolitano, la línea 1, los taxis, las mototaxis, los colectivos, los buses, el ciclista, el peatón, pero todo esto no está funcionando y tiene que funcionar de manera engranada. Entonces, aquí lo que hay que es ordenar para que todos tengan un lugar en este sistema de movilidad que tiene que solucionar el problema del desplazamiento en la ciudad. Obviamente tiene que haber fiscalización, pero tiene que haber una fiscalización por parte de personas que estén capacitadas, porque hoy día yo tengo muchas dudas que los fiscalizadores que están hoy día justamente controlando el cumplimiento de las normas tengan algún tipo de capacitación. Entonces ahí es donde se cruza una línea, la línea del abuso, el abuso de autoridad, y eso es lo que no podemos permitir. Y hay que trabajar con ellos. Yo creo que hoy día básicamente el tema de los inspectores y las infracciones que imponen a veces son desmedidas, pero hoy día también ha habido otro accidente en Comas, de una combi con una mototaxi, donde también han habido heridos. Ojalá que hasta lo que vi no habían fallecidos, pero espero que justamente ese tipo de accidentes no se den, y para eso se necesita una fiscalización real, técnica y especializada, que hoy día yo creo que es donde hay un gran vacío. Muchas gracias, Manuel. Pregunta para ambos de Giselle León. ¿Qué proyectos tienen acerca de que Lima sea una Smart City? Pues evidentemente una ciudad inteligente la necesitamos. Pero podemos empezar a hacer ese proyecto, que es un proyecto que en 4 años se puede avanzar bastante, con semáforos sincronizados realmente, ¿no? Con una Municipalidad de Lima que como piloto, espero que todo el gobierno nacional también lo haga, pueda tener la menor cantidad de intervención de los funcionarios públicos y podamos, digamos, digitalizar las operaciones. Hoy día hay municipios, como por ejemplo el de La Victoria, que parte del problema por el cual sabemos han habido autoridades, están hoy día detenidas y presas, ¿no? Es porque la mayoría de las operaciones son, digamos, en efectivo y a mano. Eso no es posible que ya suceda en el siglo XXI en la ciudad de Lima. Todas las operaciones de los municipios deberían ser operaciones en línea y con bancos y con celulares. A menor discrecionalidad del funcionario público, menor también capacidad para corromperse o para tener delitos que lamentamos. Luego, evidentemente, también en la seguridad ciudadana esto puede funcionar. Si pensamos en poner semáforos sincronizados, estos semáforos pueden tener cámaras, como ya sucede, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Que ha logrado bajar no solo la siniestralidad, sino bajar también, por efecto de imágenes, todo lo que significa en ciertas zonas la criminalidad. En otras no, pero en unas sí, hay que aprovechar esas experiencias y más bien mejorarlas. Creo yo que la Smart City es un objetivo que creo que todos los candidatos, me he leído todos los planes, por supuesto, y de los 20 que estamos, por lo menos hay unos 10 planes que tienen buenas propuestas de Smart City. Manuel, sobre Smart City, por favor. Obviamente la tecnología es muy buena para crear eficiencia dentro de una ciudad, desde todo punto de vista, ¿no? Desde el tema tramitológico, de seguridad ciudadana,
gestión del tránsito, pero hay que tener mucho cuidado también con la tecnología. ¿Por qué? Porque ya estamos saliendo de un proceso, o estamos tratando de revertir un proceso, desde mi punto de vista, de resolver esta tiranía del automóvil dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y entonces aquí en algún momento pensamos que el automóvil era lo moderno, lo cómodo, el futuro, y hoy día nos damos cuenta que es todo lo contrario. Pero en ese proceso diseñamos nuestra ciudad justamente para darle cabida casi al 100% al automóvil y dejando a las personas de lado. Esa tiranía, que yo la quiero acabar, no puede ser reemplazada por otra, que es la tiranía de la tecnología. La tecnología tiene que estar subordinada al bienestar y la calidad de vida de las personas, no al revés. No cometamos el mismo error que cometimos al hacer nuestras ciudades diseñadas para el automóvil y nos terminamos siendo esclavos del automóvil, ¿no? Y tratando de pelear los derechos del automóvil en nuestra ciudad, cuando tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Es obviamente un tema de eficiencia de la tecnología, pero tiene que estar subordinada a justamente la calidad de vida de las personas. No podamos caer en los mismos errores del pasado, y obviamente lo que yo quiero no solo es un Smart City, una ciudad inteligente, sino lo que yo quiero son ciudadanos empoderados, Smart Citizens. Muchas gracias, Manuel. Pregunta también para ambos, de Juan Toro Castro. ¿Cómo materializar sus propuestas sin organizaciones políticas e instituciones que los acompañen? Bueno, es una muy buena pregunta y una buena reflexión. Yo creo que hoy estamos agobiados por los temas de corrupción, pero los problemas de las instituciones políticas no empiezan con la corrupción, empiezan con lo que para mí es un asunto fundamental. Si los futbolistas son futbolistas es para que jueguen fútbol. Si los ingenieros electrónicos o electricistas son tales es para que hagan su trabajo de ingeniería. Si los políticos son políticos es para hacer política. Y hace mucho tiempo, esto no ocurre solo en Perú, pero no es una excusa, los partidos políticos no están haciendo su trabajo. Están alejados de la gente, están sin hacer escuela para formar nuevos actores políticos, no están haciendo pedagogía, no están renovando sus programas, están entretenidos en cosas que a la gente no le interesa. Discusiones de quién va a ser el candidato o la candidata, de quién controla el partido para tal o cual cosa, y esto además de las noticias desagradables que estamos teniendo. Por lo tanto, se necesita una gran renovación de las instituciones políticas, porque en democracia no es posible sostenerlas sin instituciones sólidas. Pero mientras tanto hay que abundar por una innovación política. Yo creo que, acabo de escribir un libro sobre esto, yo creo que la verdadera innovación política consiste en lograr renovar la confianza de la gente. Y para renovar la confianza de la gente lo resumo en 3 temas que la calle pide, así de sencillo. Primero, camina siempre y no solamente en campaña. Mira lo que pide la gente. Segundo, ojalá que cumplas algo por lo menos de lo que estás ofreciendo. Y tercero, cuando estés, salúdame, no cambies tu número de teléfono. La conexión con la gente es algo que tiene obligadamente el político que retomar. Y por supuesto, con acciones retomar la confianza. Sin ello, estamos a la expectativa de cualquier, digamos, espontáneo o espontánea que nos diga alguna cosa interesante, pero luego ya sabemos en qué termina eso. Manuel, por favor. De hecho, tenemos que traer un proceso de fortalecimiento institucional, porque hoy día parte de todos los problemas están generados justamente porque no existen instituciones sólidas. Y eso es lo que tiene que fortalecerse, se tiene que renovar. Y cuando nosotros hablamos de renovación política, es un tema de hechos y no palabras. Hay que ver la lista de regidores que nosotros hemos presentado. Jóvenes que quieren trabajar por su ciudad, profesionales, que están dispuestos a entrar en política en un contexto donde todo el mundo cree que la política es un asco, pero aquí nuestra lista tiene jóvenes comprometidos, jóvenes que quieren trabajar por sus distritos, que quieren trabajar por su ciudad, y así es como se comienza a reconstruir una relación que está muy desgastada justamente con el ciudadano. Hay que dar las señales de que esto es algo distinto, el proyecto que nosotros promovemos es algo completamente distinto. Y esa lista de regidores es gente joven, profesional, es una lista paritaria, es una lista representativa de toda la ciudad. Esto no es un grupito de amigos de Miraflores, de Surco, de La Molina o de San Isidro, es representativa porque tiene que haber conexión. Y entonces, obviamente, cuando hoy día tenemos un alcalde que ni siquiera transmite en vivo las sesiones de consejo,
hay una desconfianza. Nosotros queremos transmitir las sesiones en consejo, pero además las sesiones de consejo en vivo, pero además queremos hacer sesiones de consejo descentralizadas, porque Lima no es la plaza de armas. Lima hoy día tiene una gran extensión territorial donde la población necesita ver la cara de sus autoridades para decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que está trabajando para beneficiar a la población, a beneficiar a su distrito o beneficiar a su barrio. Eso es lo que tiene que cambiar. Hay que dar la cara y hay que crear los mecanismos, porque hoy día, otra vez, los mecanismos que existen o los que percibe la población simplemente es el oscurantismo. No hay transparencia. Hay que justamente crear esos nuevos vínculos y obviamente hay que poner a disposición de toda la población la información de la municipalidad. Nosotros queremos transmitir las licitaciones públicas en vivo y en directo para que la gente vea cómo se invierten o cómo se gastan los recursos municipales, porque hoy día nadie cree en nada. Claudia Orbegoso pregunta claramente, dice, metas al primer año. ¿Cuál es el plan de ejecución respecto a la construcción y mejora en medios de transportes ya existentes? Al primer año. Al primer año no, a los 6 primeros meses. Voy a bajar en 30 minutos las 3 horas que hoy día dedicamos diariamente al transporte público y de vuelta. Y lo voy a hacer con 12 medidas de ingeniería de tránsito. No los voy a cansar con las 12, pero las pueden ver en enriquecornejo.pe/plan. Voy a mencionar 2. Voy a regular el horario de los camiones en hora punta de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 9 y media de la noche. Y lo voy a hacer para que no haya desabastecimiento, conversando con centros comerciales y terminales pesqueros, y hable con varios. Por ejemplo, terminal pesquero de Villa María, los camiones entran a las 4 de la mañana, quiero que entren a la 1. Perfectamente posible. Y con esas 3 horas que entran los camiones antes, ya no tienen que estar entre 7 y 10 de la mañana obstruyendo la avenida Pachacute. Solo por eso ganamos 15 minutos en el trayecto de hora punta. Eso lo voy a hacer en todo Lima y hay que hacer otras cosas también. Pero además, evidentemente, hay que hacer unas cosas rápidas. Por ejemplo, lo siento, pero voy a prohibir el giro a la izquierda en muchísimas avenidas. El giro a la izquierda no funciona. Porque giran a la izquierda todos al mismo tiempo. Y entonces no pasa nadie. Ni los que van de frente, ni los que giran a la izquierda en ambos sentidos. Entonces vamos a hacerlo ordenadamente. Así funcionan casi todas las ciudades del mundo que son ordenadas. 2 cuadras antes hacemos un cuadrado, izquierda, izquierda y cruzamos. Aparentemente nos demoramos un poquito más, pero todos ganamos por lo menos entre 5 y 10 minutos. Voy a llamar a todos los servicios públicos, tendré que ser líder para eso, juntaré a las telefónicas, a los cálidas, a los sedapales y les diré, a ver, Avenida Arequipa, ¿quiénes van a intervenir este año en la Avenida Arequipa para hacer sus huecos, para sus tubos, para cambiar sus tuberías? Quiero que se intervienen en la cuadra 5 de la Avenida Arequipa, me intervengan simultáneamente y no 5 huecos en el mismo sitio durante el año. De esta forma, un solo fastidio, un solo gasto y un solo desvío. Y de esta forma también los camiones, constructores están por aquí, los camiones concreteros que ponen el concreto para los edificios en hora punta no me van a ocupar un carril. Lo haremos de tal manera que puedan funcionar sin obstruir el tráfico en hora punta. Mi objetivo es en hora punta facilitar la fluidez. Tengo más, pero ya me estás mirando. Sí, sí. Manuel, sus metas, por favor. Una de las cosas en las cuales nos hemos acostumbrado, y yo creo que justamente por una inercia, es a las obras de alto costo, pero de muy bajo impacto. Y eso es lo que yo voy a cambiar. Yo creo que las obras en la ciudad tienen que ser de bajo costo, pero de gran impacto, ¿no? Y por eso es que tenemos obras como el bypass de 28 de julio, que cuesta $70 millones, pero simplemente está bloqueado todo el día, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar dentro de la ciudad, porque tiene que haber una efectiva redistribución del presupuesto. Entonces, en los primeros 100 días de mi gobierno, como alcalde de Lima, vamos a resolver el tema de la congestión vehicular en los 30 puntos más conflictivos de la ciudad, ¿no? Algunos de ellos, como Puente Nuevo, por ejemplo, que es un caos, ¿no? Porque además no solo es un tema de congestión vehicular, sino también de inseguridad ciudadana. En los sitios donde están bloqueados los autos, el transporte público, usualmente es donde merodea la delincuencia, ¿no? Como Atocongo, como La Bolichera, ¿no? Y así vamos a destrabar esos sitios y vamos a poder probar que con medidas eficientes
y de bajo costo se puede construir una ciudad mucho mejor, ¿no? Y obviamente dentro de esos 100 días vamos a dar inicio a la construcción de la red de ciclovías más moderna de Sudamérica. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder integrar las ciclovías que hoy día van a servir para descongestionar también la ciudad. Porque, como les mencionaba al principio, hay un problema de cómo se están haciendo los viajes cortos en nuestra ciudad. Y eso es como echarle gasolina al fuego. Tenemos que comenzar a generar opciones de movilidad dentro de nuestra ciudad y con una nueva red de ciclovías integrada y que llegue a todos los puntos de la ciudad, vamos a darle un medio eficiente a nuestros jóvenes para que lleguen a su chamba o su centro de estudios, pero también vamos a atacar la congestión vehicular. Muchas gracias, Manuel. Son las 10:33, vamos con una última pregunta. Mil disculpas a aquellos a los que no he podido trasladar sus preguntas a los candidatos, pero me comprometo a entregárselas y quizás ellos a través de sus redes sociales podrían contestarlas en el transcurso del día. Última pregunta es de Héctor Miranda, ambos candidatos, y no es un tema menor. Ellos dicen, no han mencionado nada referente al cambio climático. ¿Saben cuál es la contribución de una mega ciudad como Lima al cambio climático? ¿Qué proponen para mejorar esa huella negativa? Y además tenemos compromisos internacionales que cumplir. Bueno, primero, obligación número 1 del municipio de Lima, cuidar las 3 cuencas, Chillón, Rímac, Lurín. Acabo de estar en Chillón. Eran 10.000 hectáreas, ahora son 5.000. Y las 5.000 van a desaparecer si no hacemos algo. Hay que intangibilizar esa zona. Sigue el crecimiento inmobiliario avanzando y ahí se produce el 80% de las hortalizas que llegan al mercado de Santa Anita. Y además hay que hacer control sanitario, porque los plaguicidas que se usan ahí ni les cuento porque no van a ir al mercado. Segundo, hay que cuidar las pocas lomas que hay en Lima. Hace unos días estuve en Lomas del Paraíso, en las alturas de Villa María del Triunfo. Hermoso, pero casi ya muy pocas hectáreas de lomas, con fauna y flora extraordinaria. ¿Qué hay que hacer? 2 cosas. Primero, hay que intangibilizar nuevamente con una ordenanza Lomas del Paraíso, que es una belleza, ¿no? Y luego hay que hacer 2 kilómetros de una pista para que esa trocha, que cuando hay lluvia como la que hemos tenido en la mañana, ya no se puede transitar, pueda permitir que la población en primer lugar y luego los turistas que llegan a pesar de eso puedan aprovechar este lindo destino, igual con las otras lomas. Tenemos que también trabajar mucho con el tema del agua. Hay 1 millón de personas en Lima que no tienen agua y desagüe. He estado en Nueva Rinconada el domingo. 50.000 personas sin título, sin muros, sin escalera, sin agua y desagüe. ¿De qué estamos hablando? De modernidad, de ciclovías que por supuesto son importantes, y millones todavía en Lima están con vectores de dengue, están con... Así quieren conservar el medio ambiente. No, Betito, yo estoy de acuerdo con las ciclovías. Lo que digo es una reflexión para nosotros, los que estamos en esta sala. Nosotros hablamos de muchas cosas que son importantes, pero hay muchísimas personas que les hablamos, por ejemplo, de ahorrar el agua, dice, pero si no la tengo, ¿no? O están diciendo, mire, usted va a cambiar el metropolitano, va a convertir el metro con el metropolitano en una vía integrada. Perdón, pero aquí lo único que llega es el mototaxi. Esa es la realidad de la Lima grande, que está en las zonas altas creciendo desorganizadamente. Por supuesto que tenemos que hacer todo lo que Manuel dice, yo lo comparto y lo tengo también en mi plan, pero estoy llamando la atención, claro, sobre un tema. Va a votar por mí, ¿eh? Mira, yo creo que quienes asistimos a los debates y nos confrontamos, tenemos la posibilidad de tener, digamos, el despacho del alcalde o de la alcaldía, porque hay otros que no han hecho su trabajo y la verdad que no merecerían estar en esa condición. Pero termino, el tema medioambiental es fundamental y uno de los aspectos, no hemos tratado por el problema del tiempo, pero es basura. Nosotros generamos 8.000 toneladas de basura a día, ¿no? Y con 2.000 toneladas podemos generar 50 megahertz, una inversión de 120 millones de dólares. Es decir, podemos generar energía, tener dinero y volver ese dinero para mejorar la clasificación de la basura, porque no puede ser una ciudad de Lima en el siglo XXI, capital del Perú, con relleno sanitario. Y sobre todo con relleno sanitario de basura que obviamente tiene graves problemas, como por ejemplo los que salen de los hospitales. Hay que atacar este tema con gran responsabilidad. Manuel, cambio climático, para cerrar, por favor. Bueno, yo quiero una Lima verde, una Lima limpia, una Lima sostenible.
Y cuando hablamos de por qué es necesario también un buen sistema de transporte público, es porque necesitamos también combatir a través de esa eficiencia y de que exista un buen transporte público en la ciudad, el cambio climático. ¿Por qué? Porque como les decía también al principio, ¿qué es lo que significa un buen sistema de transporte público? Que hayan más usuarios. ¿Ese usuario qué va a hacer? Dejar de usar su auto privado para irse a trabajar, que usualmente si uno ve cómo circula un auto privado en nuestras avenidas, es un auto, una persona, un auto, una persona, un auto, una persona. Eso genera una gran contaminación. El automóvil, la utilización del automóvil genera una gran contaminación. Entonces, cuando hablamos de generar un buen sistema de transporte público, un buen sistema de movilidad sostenible, un buen sistema de caminabilidad en la ciudad, estamos justamente combatiendo el cambio climático. ¿Por qué? Porque esas personas que están acostumbradas a usar su auto para ir a comprar pan, ya no lo van a hacer. Y así vamos a reducir justamente la contaminación ambiental que causa tanto perjuicio y que si no le ponemos justamente medidas para eliminarla y reducirla, estamos comprometiendo el futuro de las generaciones que van a venir y eso no lo podemos permitir. Entonces, hablar de un buen servicio de transporte público complementado con movilidad sostenible y caminabilidad es atacar el problema de fondo en términos de cambio climático y protección del medio ambiente. Por supuesto que Lima tiene que reciclar. Lima no recicla, no reusa. Lima tiene que entrar en un proceso profundo de reciclaje, promovido justamente por las municipalidades. Hoy día eso no es prioridad. Y no podemos estar inundados de basura cada día, porque la producción de basura en nuestro país es enorme. Tenemos que comenzar a mirar el tema del reciclaje y obviamente el tema del uso del plástico. El uso del plástico, digamos, eso tiene que descartarse, pero también tiene que haber políticas públicas que lo fomenten, porque hoy día no hay una clara norma, no hay una clara regla sobre la utilización del plástico en nuestra ciudad, que nos está matando los mares, matando los ríos y justamente invadiendo todo tipo de espacio público, los parques, las plazas, todo está lleno de basura en base a plástico. Eso no lo podemos permitir. Yo quiero, como digo, una ciudad limpia, una ciudad verde, donde se primen las áreas verdes, donde se extiendan los procesos de arborización, justamente para combatir el cambio climático y la contaminación ambiental. Muy bien. ¿Puedo pedirles un aplauso para Enrique Cortés? Soy Manuel Velarde, por favor. Muchas gracias a ambos. A ustedes, pedirles que no se vayan. Quédense, vamos a tomar un café y seguimos conversando aquí. Quédense con nosotros. Solo me permites un avisito, estas preguntas mañana en mi página web están contestadas. Listo, gracias. Yo el cafecito.